Nacida en París en el año 1755, fue la creadora de un nuevo tipo de retrato mucho más natural, en el que el sujeto se integra con la naturaleza, es parte de ella. Fue la pintora más famosa de su tiempo, sostén de familia. Tiene 900 obras, de las cuales 700 son retratos. Viajó por toda Europa, todo el mundo la requería. Fue miembro de la Academia de Bellas Artes, de Florencia, de Bolonia, de Roma, de San Petersburgo, de Berlín. Escribió sus memorias. Bien vale la pena quedarse en este video. Un nuevo viernes, les doy la bienvenida y hoy para hablar, o para retomar de alguna manera, la labor de muchas mujeres artistas que destacaron en su tiempo, fueron muy valoradas, pero que a veces se nos pierden un poquito en la historia del arte. Aunque no fue así tanto el caso de Elisabeth Vigée-Lebrun, de quien vamos a hablar hoy, porque no había mucha forma de barrerla debajo de la alfombra. La verdad es que tiene una enorme producción de enorme calidad, terminó siendo miembro de la Academia de Bellas Artes de París, fue excesivamente requerida por las clases altas de su época. Y bueno, tuvo sus ciertos vaivenes con los pintores del momento, entre ellos Jacques-Louis David. Hoy tenemos una entrada súper jugosa. Así que hoy les propongo recorrer un poco biográficamente la obra de Vigée-Lebrun en relación a lo que estaba pasando en el contexto artístico, lo que estaba pasando en el contexto político, que no era poco, su fortuna crítica, es decir, su impacto en el momento de su producción y lo que pasó un poco después. Tengo bastante para decir de eso, con el objetivo de dar a conocer una gran pintora y también recuperarla o sacarla de un lugar en el que se la puso, que me parece que es una mirada demasiado sesgada, incluso por la crítica actual. Así que hoy hay para todo. Vamos con el tema, vamos a ponernos en contexto artístico. Estamos a mediados del siglo XVIII. Lo tenemos como una personalidad importante, influyente en sus inicios, así, súper batallador, a un Jacques-Louis David, que venía de alguna manera oponiéndose a todo lo que era la pintura del antiguo régimen, el rococó, y tratando de llevar los ideales ilustrados de alguna manera a la pintura neoclasicista, a aquella que propugnaba llevar a Francia a un nuevo tipo de sociedad que tuviera como reflejo y como ejemplo lo que era Grecia y Roma. Por lo tanto, para Jacques-Louis David y para todos sus seguidores, todo lo que tenía que ver con el rococó, todo lo que tenía que ver con el antiguo régimen era algo decadente, superficial, inmoral, para decirlo claro. Y es cierto que la iniciativa de David, de alguna manera, se empieza a imponer en la academia y empiezan a recibir encargos oficiales, a pesar de estar en el antiguo régimen todavía, por supuesto. Esas grandes pinturas de historias como las que se proponían solo podían participar, honestamente, en la academia y los salones. ¿Quién te podía pedir? ¿Alguien así? ¿El rey? ¿Algún aristócrata? Y casi que no. Este patrocinio oficial llevó un poco a que el neoclasicismo quedara subsumido a determinadas temáticas y a prácticamente un solo tipo de comitente. Es así que la mayoría de los artistas que no necesariamente comulgaban 100% con la propuesta de David, apostaban a vivir, incluso alumnos de David, apostaban a vivir de los encargos privados. Y esos encargos privados, al calor de cómo iba cambiando la sociedad en el momento, en ese sentido les recomiendo ver las entradas que hicimos acá de Fragonard y de François Boucher para entender un poco la sociedad del rococó. Decía yo, esos encargos privados iban orientados básicamente a obras decorativas y al retrato. Ahora, en la medida en que, sobre todo, los pintores más encumbrados y los que no tanto trataban aún así de participar de la academia, hubo una serie de vacantes en los géneros como el retrato que fueron copados por nuevas figuras absolutamente talentosas y encarnadas por mujeres. Pensemos que en 1783, las mujeres son admitidas en la Academia de París. Ese año se habilitan 4 plazas y las 4 son ocupadas por, madre mía, qué talento de pintoras. Y de esas,
Vamos a mencionar solo a dos, porque una tiene mucho que ver con nuestra pintora. Por supuesto, una de ellas fue Elisabeth Louise Vigée-Lebrun y la otra, Adélaïde Laville-Guillard. Hacia el final vamos a ver qué pasaba entre las dos. Y entre todas ellas tenemos que decir claramente que Elisabeth Vigée-Lebrun va a dominar la retratística del antiguo régimen. Va a ser la favorita, a costa de mucho trabajo, ya lo vamos a recorrer, de las clases nobles y de la monarquía. En Francia, en el resto de Europa. Y ya para entrar a la historia de Elisabeth Vigée-Lebrun, vamos a pensar lo siguiente, que esta mujer realmente nos sirve para pensar muchas cosas. Nos sirve para pensar a la mujer como objeto de representación en el siglo XVIII, de lo cual tenemos un video que se los voy a dejar por acá linkeados porque es muy interesante para poder situarla. Nos va a permitir pensar a la mujer como artista, es decir, como pintora en este caso. Y además nos va a permitir pensar a la artista y a la mujer como objeto de representación a través de su propia mirada, es decir, cuando ella es su propio modelo. A partir del siglo XVIII, en las artes, se empieza a reflejar, por supuesto, lo que pasa en la sociedad en algún punto. Y la mujer empieza a aparecer en roles un poco menos idealizados y bastante más realistas. Quiero decir, las mujeres empiezan a aparecer haciendo lo que hacían. Es una obviedad lo que estoy diciendo, haciendo lo que hacían. Es decir, en sus vidas cotidianas. En ese sentido, el rococó, y no me voy a cansar de decirlo en este canal, tiene aportes muy, muy interesantes al rol de la mujer. Fue un momento de apertura, por más trivial que se lo vea. Porque se habilita la representación de la mujer lectora. Antes de eso, olvídate, la Virgen María. Y la Virgen María no estaba leyendo. La Virgen María, cuando estaba con un libro, estaba rezando. Porque habilita a la mujer como madre. Porque habilita a la mujer en sus ratos de entretenimiento, haciendo música, pintando. Y en relación a este rol maternal de la mujer, hay que decirlo porque hoy lo vamos a recuperar con ejemplos muy muy claros, se habilita la representación de la infancia, casi al calor del nacimiento del concepto de infancia, ¿no? El infante antes no existía, empieza a existir a partir del siglo XVIII, fines del XVII. Este es un momento en el que el rococó como estilo se va corriendo del barroco y empieza a buscar imágenes mucho más cercanas en el sentido de naturales, de sencillas. Esta idea de sensibilidad y sentimiento, ya no tanto asociado a los dioses, ya no tanto asociado a la religión o a la mitología, sino asociado a las personas. Y el ámbito de la sensibilidad y de los sentimientos en ese momento era el ámbito de la mujer. Por lo tanto, la naturaleza femenina se vuelve objeto de observación, se vuelve objeto de interés. Esto hace que el retrato y las escenas de género despeguen de manera increíble y llegarán al siglo XIX como géneros recontra instalados. Situemos a Elisabeth Vigée-Lebrun al calor de todo lo que también se había ya construido. Las imágenes un poco cómicas y satíricas de Hogarth en Gran Bretaña, lo hemos hablado también en el canal. Toda esa cosa tan sentimental en la Francia de Grèce, de Watteau, de Boucher, de Fragonard. Todos ellos sumaron y ayudaron a que la mujer y lo femenino sea una presencia quizás un poquito menos idealizada que lo que venía siendo antes, porque se representaba a la mujer en general en función de ser alguna diosa o algo por el estilo. Con todo este bagaje, podemos dar nacimiento en el año, como dije, 1755, a Marie-Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. Elisabeth Vigée-Lebrun para los amigos. Ella nace, honestamente, en el seno de una familia muy, muy humilde. Muchos detalles de los cuales se pueden conocer porque Elisabeth escribió muchísimo. Además de escribir su biografía, hay muchos registros de cartas. Es fantástico leerla porque también es un testimonio de primera mano, no solo de su vida, sino de todo lo que estaba pasando en el entorno. Es súper jugoso, está en línea. Seguramente si lo googlean lo encuentran. Hasta donde yo lo vi estaba en francés y en inglés, pero
segurísimo que está traducido y si no lo pueden comprar como un libro común y corriente. Y en ese orden igual, y si les interesa y quieren hacer una lectura un poquito más entretenida, está su biografía pero hecha novela, que justamente lo repasé para hoy, de Geneviève Jouvel, que se llama La pintora de la reina. De esto vamos a hablar bastante. Para desmitificarlo, quiero decir. Jouvel es una gran autora de novelas históricas y en este caso es el diario en primera persona, escrita por Elisabeth Vigée-Lebrun. Tengo ciertas críticas respecto del libro porque es un poco naif desde mi punto de vista, pero sigue claramente lo que escribió la pintora, con lo cual es bastante interesante y entretenido. Me fui a hablar de los libros. ¿Por qué? Porque estábamos entrando en su biografía y yo decía que ella nació en una familia muy humilde. Su padre era pintor, hacía retratos al pastel, no fue uno de los más destacados, pero bueno, tenía cierta fama y además contactos, entonces eso le permitió a la pequeña Elizabeth, justamente estar en contacto no solo con la pintura, para poder desarrollar sus intereses, sino también a través de su padre con algunos pintores que de alguna manera la ayudaron, la guiaron y la formaron. Por supuesto, las primeras lecciones fueron con papá Louis Vigée y después tuvo la oportunidad de formarse con Greuze, con Vernet, o sea, grandes maestros de la época. Ella desde muy pequeñita, aún así, desde los 6 a los 11 años, vive en un internado. Pero si algo que estaba claro es que su pasión era pintar y no dejó de hacerlo en ningún momento mientras estuvo educándose en este lugar. A los 12 años muere su padre en una escena que por lo menos yo cuando la leí me pareció muy traumática porque, se los cuento, ya está. Comiendo pescado se le clava una espina en el estómago, lo quieren operar y en esa operación muere. Cuando coman pescado tengan papas cerca y tengan pan. Porque acá no solo hablamos de arte, sino que también damos consejos para la vida. Vuelvo a lo mío. Cuando muere su padre, ella es sacada de este internado y empieza a pintar. Empieza primero, por supuesto, a presentarse a través de hacer retratos de su familia. Empiezan a pasar serias penurias económicas y la madre decide casarse con otro fulano como para tener a alguien que llevara una moneda ahí. Lo cierto es que ese fulano prácticamente no lleva ninguna moneda. Y la que empieza a llevar el dinero para sostener a toda la familia será la pequeña Elizabeth. Por supuesto, su padrastro y su madre la incentivan, ¿no?, a que siga pintando y demás. Y la verdad es que le va bárbaro, la piba era un talento. Y a los 15 años ya tiene su propio estudio. Ella se llevaba bastante mal con su padrastro por cuestiones familiares que ella veía, y justamente para demostrar lo buena pintora que era, es el primer retrato que les voy a traer, para que vean cómo los buenos pintores pueden sortear incluso el escollo de que una persona te caiga muy, muy, muy mal. Este es el retrato del padrastro, Jacques-François Lesèvre, hecho en el año 1772. Por supuesto acá lo retrató en bata y gorro de dormir, ¿no?, con un libro en la mano a la hora ya de retirarse, que probablemente sean las oraciones. Lo primero que van a ver en el estilo de Elisabeth Vigée es esta cosa tan rococó que uno lo recuerda a Fragonard. Vamos a ver después de qué maestros ella tomó sus insumos, pero una pincelada bastante libre, sobre todo en las telas, ¿no? Miren el gorro blanco, el contraste con este celeste casi grisáceo, muy logrado, incluso si uno lo compara con la cabellera. Miren ustedes la técnica que tenía, las carnaciones absolutamente logradas, tiene hasta la marca del afeitado, ¿no? Y lo que destaca, un buen retratista, claro. Cuando uno mira un retrato, ¿qué es lo primero que debe observar para saber si el pintor fue bueno? Los ojos, la nariz y los labios. Y acá, impecable. Transmiten un carácter, hay una conexión psicológica. Hay que tener mucho dominio técnico y una gran capacidad, siendo tan jovencita como era, para poner a este personaje que nos mira de frente en un fondo neutro, en donde claramente lo que está haciendo a través de la luz es pedirnos que miremos a ese personaje. Ya este retrato es exquisito, así que imaginen ustedes todo lo que vamos a ver. Lo cierto es que ella era más que pequeña para este momento y, por supuesto, no estaba agremiada, no pertenecía a la academia, ni una cosa ni la otra, van y le cierran, le embargan el estudio. Y un poco apoyada y orientada por sus maestros, termina ingresando en la Academia de Bellas Artes en el año 1774. De esta década del 70 traje también otra obra, porque me interesa que vean lo creativa que empieza a ser en el retrato de algunas figuras, sobre todo las mujeres. Este retrato de Madame
de Aguesseau es una maravilla del rococó igual, ¿no? Vean ustedes la libertad que se toma, porque si bien es un retrato, la presenta como una musa, busca como una figura mitológica, si no, no podría estar mostrando el pecho, claramente. La pone con su perrito, unas carnaciones absolutamente delicadas, perfectas, es la perfección del momento. El tocado con flores, la expresión de la mirada, transmite delicadeza y justamente se nos presenta antes que como un retrato, prácticamente como una musa, como un personaje mitológico. En estos mismos años, en torno a 1774, ella conoce a un marchand de arte, Jean-Baptiste Pierre Lebrun, con quien, un poco incentivada también por su familia, se casa. Y la verdad es que ella estaba casi que desesperada por casarse, no porque le interesara el matrimonio, sino porque no soportaba más a su padrastro y a su madre. Además de ser marchand de arte, este señor también pintaba mediocremente y era vecino, con lo cual, bueno, se termina casando en 1776. La verdad, salió de Guatemala para meterse en Guatepeores, porque este tipo la explotó. Era mujeriego, era adicto al juego, con lo cual todo lo que ganaba Villiers Lebrun, buena parte de lo que ganó en realidad a los inicios de su carrera, se lo fumó. Y la verdad es que si se sostuvo la familia fue justamente gracias a la gran capacidad de trabajo que tenía esta mujer, que no se cansaba de hacer retratos. Bueno, sí se cansaba. Si uno lee el diario, realmente ella contaba las horas y horas de trabajo que tenía, cómo le dolía la espalda, cómo le dolían los brazos, y realmente miraba la lista de toda la gente que tenía en agenda. Además de eso, por supuesto, vino la maternidad, que hay que decirlo, tuvo una sola hija, fue, al menos en ese momento, una fuente de alegría. De este mismo periodo y en esta maravillosa gama de colores pasteles, tenemos este retrato de la Marquise de Mirabeau. Este retrato justamente lo pinta antes del matrimonio, apenas antes del matrimonio. Miren ustedes cómo ella ya empieza a perfilar esa frescura de esta mujer, tocando la guitarra en la naturaleza, en una postura bastante relajada. Vean la manga del brazo derecho, cómo se corre y deja mucho más descubierto el pecho. Una mirada tierna, amable, hasta incluso pícaro uno podría pensar, mirando sobre todo los labios, pero integrada, ¿no? Integrada en un lugar natural, con el árbol de fondo. El trabajo tan delicado en los colores para ver cómo se refleja de alguna manera el cielo en la ropa de esta mujer. Y es justamente en este momento en el que se empieza a ser muy famosa. Y no hay nadie, absolutamente nadie en la aristocracia parisina y francesa, porque viajaban de las provincias, que no se quería retratar con esta mujer. Esto llega a oídos de Versalles, en ese momento estábamos, ¿no?, con María Antonieta en Versalles, para decirlo así groseramente, y dice María Antonieta: estoy harta de los retratos que me hacen acá, es un embole esto, tráiganme a esa pintora nueva. Es convocada Villiers Lebrun a Versalles, cuenta ella, relata, ¿no?, cómo fue todo su paseo desde París en carreta hasta el palacio. La retrata y María Antonieta queda fascinada con la frescura, con lo novedoso de lo natural que tenía esta pintora. Terminará siendo, por supuesto, no solo su pintora favorita, sino prácticamente o casi la única pintora que podía retratarla, más o menos. Aún así, las primeras obras, y teniendo en cuenta que los retratos, por supuesto, de la monarquía estaban absolutamente regulados, vemos cómo de a poco, en realidad, Villiers Lebrun le va encontrando la vuelta. Por ejemplo, uno de estos primeros retratos, que es de 1779, nos muestra todavía un retrato muy de aparato, ¿no? A la reina de costado, con un vestido ampuloso, imponente, de pie, con la mesa al costado, con la corona, con las flores. Bueno, obviamente todavía había mucha estructura. Aún así, es muy interesante porque de lo que estuvimos viendo antes hasta ahora, vean cómo ella sabe adaptar el registro. Ahora, en la década de los 80, ella tiene la oportunidad, a cuenta de unos supuestos negocios que tenía que hacer su marido, de viajar por los Países Bajos. Y entra en contacto con la obra de Rubens y queda fascinada. Vamos a ver un autorretrato. Este es de 1781, hay dos. Voy a pasar acá los dos, pero me interesa focalizarme en este porque se ve bastante mejor. Acá ella se autorretrata en este viaje con 26 años, o sea,
una belleza total, súper joven, y luce de una manera muy ingeniosa y dueña de sí misma. Vean ustedes lo limitado de la paleta, ¿no? Negro, blanco, rojo, los tonos de la piel matizados, con muchas veladuras transparentes, ahí el dominio del óleo, el detalle de los ojos, lo que hace una gran retratista. Vean ustedes cómo reflejan el parpadeo de la luz, al igual que el pendiente de cristal. Hay algo muy interesante además que vamos a ver cómo se va perfilando como cambio. La artista sonríe y ¿qué hace? Muestra los dientes. Y aunque a ustedes les parezca poco, a partir de esto ella empieza a construir una nueva idea de felicidad ideal en el siglo XVIII, porque la dentadura nunca se mostraba. La sonrisa empieza a funcionar como una especie de leitmotiv que denota una sensibilidad refinada, deseable tanto en hombres como mujeres. Esto es algo que a los críticos de los salones, porque ella va presentando obras al salón, no les gusta ni un poco y la destrozan, ¿no? Porque creen que es una presunción irritante, es una afectación y la afectación no debería aparecer en la retratística, etcétera, etcétera. Y no es solamente eso, sino que ella empieza a hacer otros cambios en el reflejo, sobre todo de las mujeres, y es empezar a retratarse de una manera más informal en las vestimentas. Una forma más natural, con vestidos ligeros, algo que contrastaba radicalmente con todo lo que se venía haciendo. Incluso un poco lo vimos en el retrato de María Antonieta, ¿no? Que tenían esas túnicas a la francesa con el corset, todo el volumen del vestido, que era lo que había sido la moda durante mucho tiempo. A partir de Vigée Lebrun empieza a cambiar esa moda. Algo que también cambia, y lo podemos ver en este retrato claramente. Basta de caras empolvadas, cabellos empolvados, del rojo así dramático en los cachetes, apenas estar sonrojado. Incluso este vestido que estamos viendo acá un poco prefigura lo que será la moda imperio, ¿no? Que es la que va a venir después. Una prenda holgada, que se recoge debajo del pecho, el cabello, como dije, sin polvo, un rizo natural. Incluso ella declaró lo siguiente sobre sus hábitos personales de vestir: llevaba solo vestidos blancos de muselina o de batista. Mi cabello no me costaba nada, me lo peinaba yo misma. Y justamente esto, su regla básica en materia de vestimenta era la sencillez, la cito. ¿Cómo despreciaba el traje que entonces usaban las mujeres? Traté por todos los medios de hacerlo pintoresco y estaba encantada cuando obtuve la confianza de mis modelos, que me permitieron cubrirlos como yo quise. Los chales no estaban muy de moda, pero usé grandes bufandas ligeramente tejidas alrededor del cuerpo y sobre los brazos, con las que intenté imitar el hermoso estilo de los ropajes de Rafael y Domenichino. Ambiciosa. Necesito mirar un segundo más este retrato. Ya hablamos de la técnica de las veladuras, pero a mí me fascina el cabello, cómo logra hacer que sea sedoso, y por otro lado los ojos, esos ojos tan preciosos, grandes, licuados, brillantes. Ese mismo año, ella también hace quizás otro de sus autorretratos más famosos, que es esta maravilla, que hoy se lo conoce obviamente como autorretrato con sombrero de paja. Está claramente inspirado en Rubens, de hecho, ella lo cuenta. Estaba tan encantada e inspirada por el sombrero de paja de Rubens que completé un autorretrato mientras estaba en Bruselas, en un esfuerzo por lograr el mismo efecto. Me pinté con un sombrero de paja, una pluma y una guirnalda de flores, y sosteniendo una paleta en la mano. Hay distintas copias de esta obra, pero es realmente de una frescura y de una cosa tan casual. Además, adoro que se presente con su paleta, por supuesto. Y además acá también se ve que es una imagen calculada, ¿no? Es como una carta de presentación. Se presenta como una gran artista y se presenta como una gran modelo, su propia modelo, porque ella no modeló para nadie. Nos mira directamente, con una mirada tan profesional y también tan amable. Es una elegante dama de sociedad, pero como muy casual, ¿no? Como si saliera así naturalmente. Esto se refuerza muchísimo, por supuesto, porque aparece al aire libre, pero no como un ejemplo de estudio, que en ese momento era la única manera en que se admitía. Y no deja tipo de textura ni desafío por incorporar, ¿no? Flores, la paleta de la madera y los pinceles, los distintos tipos de telas en la ropa, el, por supuesto, sombrero de paja, su piel, las perlas. Demuestra que lo puede hacer todo. Para este momento, Vigée Lebrun, en la década de los 80, se convierte en la Coco Chanel del momento. Todo el mundo quería vestirse así, todo el mundo quería verse retratado de esta manera, las mujeres, ¿no? Era como lo más glamoroso de lo glamoroso
de la Francia del momento. Al punto tal que en el propio año 1783 se le encarga este busto de terracota, ¿no? Que está hecho por Pajou. Y de hecho uno de sus sobrinos las describió así, ¿no? Cabello rubio, tez blanca y fina, ojos azules, vivos e inteligentes. En verdad el color de sus ojos fluctuó entre el avellana y el azul grisáceo. Una nariz casi aguileña, ligeramente torcida hacia el final. Su boca era delicada y pequeña. Tenía unos dientes hermosos. Su barbilla estaba bien proporcionada. El óvalo de su cabeza era fino, elegante y juvenil. Su cuello era largo, flexible, era esbelta, bien formada y se portaba majestuosamente. Por supuesto, Michel Lebrun era consciente de sus propios encantos, pero solo los usó en favor de ser su propio modelo. Y se sirvió un poco de eso justamente para imponer una nueva moda, como dije, tratando de lograr cambios dentro incluso del antiguo régimen, algo que a David no le gustó ni un poroto, ¿no? Para variar. De hecho, tal es así que la propia María Antonieta le pide, cansada ya de verse tan distante del pueblo, etcétera, etcétera. Saben que María Antonieta era el blanco de todo lo que estaba mal en la monarquía. Y le pide un retrato y Elisabeth Michel Lebrun hace esto, que es el retrato de María Antonieta en camisa de vestir. Ella cuenta en sus memorias, Michel Lebrun, ¿no? Que tenía como una suerte de amistad distante, por supuesto, pero le parecía que María Antonieta era una figura fascinante, era amable, era mucho más sencilla de lo que se la representaba. Y justamente acá la corre de ese retrato cortesano tan ampuloso, tan ostentoso, y la muestra sobria, delicada. Aparece justamente con una camisa de vestir de tipo cotidiano, nada de súper vestido ni nada por el estilo. Por supuesto, cuando se presenta esta obra como retrato oficial para el salón, la destrozan, la acusan de todo a Michel Lebrun, le dicen que retrató a la reina en paños menores prácticamente. Motivo por el cual, además, este retrato sirvió para criticar a María Antonieta, diciendo que ya el nivel de decadencia hacía que ni siquiera se vistiera como correspondía, sino que andaba ahí posando casi desnuda. Bueno, las destrozaron a las dos. Y a mí me gusta tanto este retrato, porque la expresión de esta mujer, a ver, era María Antonieta, todo lo que ustedes quieran, pero era una mujer, es tan así sencilla, tan amable, uno puede conectar con el personaje. De la técnica mucho más no voy a hablar, porque miren cómo uno se puede perder en esos pétalos, en la ropa misma, en los cabellos, no me quiero reiterar demasiado. Bueno, cuestión es que fue tal el escándalo que se armó, que Michel Lebrun tuvo que hacer rápidamente otro cuadro oficial, que es el que vamos a ver ahora. Y miren ustedes cómo cambia el registro, ¿no? Ya estamos ante una reina distante, que bueno, por lo menos conserva una flor en la mano, ¿no? Pero es otra persona, es alguien que, si hay algo que no conecta, es con el pueblo. Aún así, en esta suerte de simpatía y de entendimiento que tenía con María Antonieta, María Antonieta también le pide que refleje a sus hijos de una manera natural, siendo niños, este concepto de infancia que mencioné al inicio. Y Michel Lebrun hace unas pinturas de niños que son maravillosas. Por ejemplo, esta, en donde tenemos a Madame Royale, que fue la única que sobrevivió a la guillotina, hay que decirlo, y el delfín, ¿no?, de Francia. Ven ustedes qué espontáneo, están sentados en el jardín, son niños, son infantes, pasando un momento. Piensen ustedes que para este momento, es verdad, los únicos niños que eran objeto de retrato eran, por supuesto, los de la monarquía. Michel Lebrun se corre de esto, pero aún así a estos chicos no los muestra como el futuro rey, simplemente los muestra en un gesto y una ropa súper casual, un vestido informal. Y de hecho fue presentado en el Salón de 1785 y bueno, nadie se atrevió a criticarlo porque eran los herederos, ¿no? De alguna manera, y fue muy elogiado. Y de hecho está muy lograda la expresión de la infantilidad, de la inocencia. Y por supuesto, cuando digo que se corre y no solamente retrata a los hijos de la monarquía, empiezan a aparecer otros infantes. Por ejemplo, su propia hija, por quien sentirá una adoración hasta de amor hasta los huesos, ¿no? Que es Julie. Acá vemos a Julie Lebrun mirando el espejo. Esta obra es
Ella cuenta que se quería dar el gusto de retratarla de perfil y de frente, entonces se toma una licencia. Está claro que no es una perspectiva adecuada, jamás se podría ver así el rostro de frente con el espejo sostenido de esa manera, pero me interesa mucho lo que ella quería lograr, que es a su hijita vestida de una manera casual, jugando con el espejo, con una expresión infantil, inocente, y esta idea de maternidad, ¿no?, que se transmite en la pintura de su hija es fantástica. De hecho, también hay otras versiones. En este caso es una segunda ocasión, muy cercana en el tiempo, pero ya la expresión es distinta, parece un poquito más grande. Y de nuevo, esos ojos maravillosos y expresivos. Juega acá un poquito más con el color. Y me tenté y dije, bueno, otro niño que no tenga que ver ni con la monarquía ni con que sea su hija. Miren esta maravilla, que es el retrato de Alexandrine Émile Brongniart, que está en la National Gallery. La expresión es pícara, es divina. Tenía 8 años acá. Y de hecho era una persona cercana para ellos, la familia, porque Julie, la hija de Elizabeth, era apenas meses mayor. De nuevo, el pañuelito en la cabeza, el cabello oscuro y rizado, largo a la moda, por supuesto, ¿no? Peinado natural, un rostro pálido. Y nos mira, ¿no? Descubre que la estamos observando. Esta capacidad de reflejar la infancia, de reflejar a los niños como tales, o sea, con una autonomía, sin necesidad de ningún tipo de recurso discursivo ni nada, es muy, muy interesante. Y también, de alguna manera, trasluciendo algún tipo de perfección, miren cómo lo pienso para decirlo, la idea de la maternidad. Ella sintió que la maternidad de alguna manera la salvó y por más que esto pueda sonar a cliché, ella creo que lo transmitía en sus obras. La cantidad de autorretratos que se hizo de ella abrazada con Julie, miren, no tiene nombre, yo acá elegí uno y me costó muchísimo, porque hubiese traído 20 más. Me parece esta expresión afectiva, casi como una instantánea, ¿no?, de ella abrazada a su hijita. Me parece tan tierna realmente. No existía esto, realmente no existía. Justamente a partir de estos retratos que ella empieza a hacerse abrazada con su hija de una manera espontánea, bueno, empiezan requerimientos. No había nadie, ninguna mujer de la sociedad que no le pidiera haceme abrazada con mi hija, con mi hijo. Tal es el punto así que un par de años antes, que es el registro que vamos a ver ahora, María Antonieta le pide, ¿no? Le pide mostrarse ella como madre. María Antonieta en un momento estaba desesperada a su manera, por supuesto, de mostrarle a la sociedad que ella cumplía un rol de reina, cumplía un rol de madre, que no estaba de fiestas todo el tiempo. Y le pide a Elisabeth Vigée-Lebrun este retrato en donde aparece ella con los niños, ¿no? Tiene un cierto carácter de retrato de aparato. Vean ustedes cómo hay de alguna manera cierta formalidad, pero no existía algo así antes tampoco. El hecho de que el bebé esté en la falda de la mamá, que su hija la abrace, que el niño, ¿no?, descorra lo que está en la cuna. No vemos acá un cuadro de historia, vemos simplemente un retrato oficial de una reina con sus hijos, tratando, como decía yo, ¿no?, de sortear el resentimiento popular. Y el retrato de Vigée-Lebrun un poco apuesta a esto, ¿no?, demostrando que no lleva una vida escandalosa, la muestra de una manera tradicional, como se pedía en ese momento en función de la retratística real, pero bueno, tiene esa cosa bastante espontánea, a pesar de que, bueno, la reina está erguida. Vean ustedes cómo construye el espacio, la pirámide, ¿no?, tan clásica que conforma la ubicación de las figuras. En ese sentido era para la academia, claramente. Hay una seriedad en el porte, pero tiene esa cosa de ternura. Hay una madre ahí con sus hijos. Por supuesto, ya estamos llegando a 1789 y ¿qué creen? Bueno, ya saben qué pasó, ¿no? A ver, Vigée-Lebrun claramente es asociada con la monarquía, por lo tanto tiene que exilarse, tiene que abandonar Francia, si no corría el riesgo de pasar por la guillotina. Logra irse muy asustada con su hijita, con su Julie. El marido queda en París y empieza una gira, de alguna manera, por toda Europa. Primero va hacia Italia, terminará estando en Rusia porque Catalina la Grande había pedido que la retratara. La cantidad de retratos que hace y cómo se gana la vida en este momento es impresionante. Y de este momento elegí algo que
tiene que ver con su familia, pero que tiene un carácter un poquito más mitológico, que es esta Julie, ¿no? Que en realidad es un retrato de su hija, pero que acá está posando como una suerte de bañista. Me encanta la expresión de esta niña que ya tenía 12 años y cómo justamente simula de alguna manera casi la historia de Susana y los viejos, ¿no? Julie de alguna manera actúa esa idea de mujer tímida que está siendo observada y se muestra así como temerosa un poco, está muy logrado, un lenguaje muy académico, porque si hay algo que nos transmite es esa cierta idea de vulnerabilidad que tiene esta niña en ese momento según lo que está actuando. Y mientras ella estaba así paseando por todos lados con su Julie, llevando una vida que, si bien no le fue para nada mal, es cierto que nunca se había imaginado tener que salir de Francia así a las corridas y de madrugada, temiendo por su vida y por la de su hija, le pasa algo medianamente bueno, y es que la revolución en Francia obliga al marido a divorciarse de Elisabeth Vigée-Lebrun, lo cual para ella fue la gloria. Finalmente igual, a partir de la subida de Napoleón I, ella puede volver en Francia, porque de hecho allí terminará muriendo. Y si bien vuelve y trabaja muchísimo y demás, su historia será un poco triste, porque la verdad es que para ella Julie era lo más importante de su vida. Mientras ellos están en Rusia, Julie se termina enamorando de un señor con quien ella no quería que se casara, porque la idea era que se casara con un artista, etcétera, etcétera. Julie se casa a escondidas y vivirá una vida de pobreza absoluta porque se irá con este señor, volverán a Francia a vivir y morirán de tuberculosis los dos. Para ella fue un golpe terrible. Si bien ella tocó otros registros, algunos un poquito más orientados a la mitología y demás, la verdad es que si hay algo que destacó es en el retrato, que es la mayor parte de su producción, y las obras aún así que hizo de otro corte no entran tanto en el registro de lo narrativo y de lo histórico. Ella trabajaba más que nada figuras en solitario, con lo cual me parece un registro muy atractivo para traer hoy, pero no quita que en algún momento volvamos a Vigée-Lebrun y a sus obras desde otro lugar. En cuanto a su fortuna crítica, para ir acercándonos un poquito hacia algunas conclusiones, hay que decir la verdad, Vigée-Lebrun fue muy valorada en su tiempo. También tuvo sus enemigos y sus críticos. La rechazaron en la academia con la excusa de que su marido era marchand de arte, por lo tanto ella no podía ser un miembro de la academia. En su momento intervendrá la propia María Antonieta de la monarquía, ¿no? Pidiendo que habiliten plazas para las mujeres, que fue cuando entraron estas 4 pintoras. Desde ese punto de vista quedó asociada a la pintura del Ancien Régime, a la pintura de la monarquía y por tanto, por supuesto, tendrá que exiliarse para luego poder volver a ejercer su profesión en la propia Francia. ¿Qué es lo que tiene de interesante todo esto? Que ella vive momentos muy turbulentos, que ella registra y escribe todo y que hoy por hoy es una de las principales fuentes de todo lo que, al menos en su propio entender, estaba sucediendo. Y además el hecho de que haya viajado por distintas cortes europeas y distintas ciudades europeas es muy atractivo porque, bueno, nos da un panorama de cómo era la vida en la Europa de ese momento. Desde ese punto de vista, hoy por hoy, todo lo que hizo Vigée-Lebrun es casi como un cierto garante de historia, porque es una fuente primaria. Ahora, a ver, también es cierto que el hecho que quizás le haya tocado vivir estos momentos, que destacara desde muy joven y que rápidamente, muy jovencita, fuera deseada en términos artísticos para retratar a la monarquía, hizo que siempre se hable de la primer parte de producción de su obra, hasta 1789. Entonces, es la pintora de María Antonieta. Y la verdad es que si hay algo que vimos, es un artista que después de 1789 siguió produciendo la mayor parte de su obra, que conocía a los clásicos, que conocía a los modernos, es decir, a los contemporáneos, muy formada y que aprovechó incluso sus viajes, esta desgracia de tener que dejar su país, para perfeccionar su técnica, para pulir más aquello que ya prácticamente estaba pulido desde su infancia y sus primeros aprendizajes. Con lo cual a mí, honestamente, me parece que puede llegar a ser atractivo esta idea de la pintora de la reina en términos de personaje histórico, pero le quita mucho valor, le quita mucha densidad
a la capacidad que tenía este artista. Y además, me molesta particularmente, sobre todo, voy a decirlo, porque nadie le está contando los saberes de poder a David, por ejemplo. Jacques-Louis David estuvo trabajando en el Ancien Régime, por lo tanto trabajando para encargos monárquicos. Después se sumó a la Revolución y volvió a trabajar para Napoleón. Después casi, ¿no?, le vuelan la peluca, así que se tuvo que exilar. Y nadie dice, pero no, los vaivenes, el pintor de Napoleón o el pintor del antiguo régimen o el pintor de la Revolución. De hecho, hasta se reconoce, ¿no?, la gran habilidad de David para pasar por tantos regímenes políticos y no perder la cabeza a ninguno. Lo cual, a ver, no lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es por qué se marca eso en Michel Lebrun. Uno entiende que más allá de sus ideales políticos, un artista quiere ejercer su arte. Un arte que no es ofensivo para la sociedad, que no atenta contra la sociedad. Era una mujer que hacía retratos como David hacía retratos o hacía pintura de historia. Hay algo que sí se valora en su fortuna crítica de Michel Lebrun, y es que a partir justamente de estas influencias, ¿no?, de Rubens, de Van Dyck, de Fragonard, de Grèce, fue una maestra en el arte de embellecer. El nivel de naturalidad, belleza, armonía, tranquilidad, empatía que generan sus obras es impresionante. Desarrolló como toda una ciencia en la que lograba infundir gracia a sus retratados. Algo que por supuesto también tiene mucho que ver con Rafael. La sonrisa mostrando un poco los dientes, la mirada chispeante, seria o soñadora, dependía del caso. El trabajo con los objetos que acompañaban al retratado, ¿no? La cinta, la flor, el sombrero, las pieles lechosas, esas carnaciones tan ideales. Sensualidad, libertad. Ya que dije esto, bien vale aclararlo. Logra traducir muy bien los ideales ilustrados. En ese sentido, su supuesta archienemiga, Nabil Guillard, una mujer muy provocadora, con una carrera muy distinta de la de Michel Lebrun, que si les interesaría que la trajéramos aquí, encantada de hacer una entrada al respecto, háganmelo saber en los comentarios. No solamente pintaría retratos, algunos de ellos muy interesantes y provocadores, sino también se correría, ¿no?, y trataría de encontrarle la vuelta también a hacer cuadros de historia, algo que Michel Lebrun no hizo. Y lo cierto es que algunas fuentes del momento recuperan como que había bastante pica entre ellos, ¿no? La verdad es que Michel Lebrun fue, desde mi punto de vista, objeto de muchas críticas por ser la favorita de la monarquía, lugar en el que muchos hubiesen querido estar. Y también es cierto que al ser admitidas el mismo día a la academia, no hubo forma de no hacer comparaciones absolutamente innecesarias, desde mi punto de vista igual, cada vez que ambas presentaban obras al salón. Finalmente, entre el año 1835 y 1837, fíjense ustedes cuántos años sobrevivió a Julie, que murió en 1819, a su hija, quiero decir, a instancia de una amiga de ella, termina publicando su biografía, sus memorias, algo que, madre mía, hay que agradecer. A partir de los 50 años, todavía siendo muy activa, ella compra una casa en Louvenciennes, en Île-de-France, a la que irá a vivir y ahí trabajará. Pero en 1814 es tomado este lugar por el ejército prusiano y ella tiene que volver a París, en donde estará ahí hasta su muerte en el año 1842. Nunca volvió a casarse, por supuesto, y a pesar de haber muerto en París, pidió que su cuerpo fuera llevado y así se hizo a Louvenciennes e hizo poner en su lápida una frase muy sencilla que dice: Ici enfin je repose. Aquí, al fin, descanso. Al día de hoy, Michel Lebrun es considerada la artista más importante del siglo XVIII. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Me salté mucha cosa porque no quería que se hiciera muy largo. Me parece que pudimos recuperar los principales puntos de su biografía y acercarnos a su obra, ver sus influencias, ver qué capacidad tenía, lo cual nos habilita en algún momento a profundizar algunos aspectos. Si a alguno les parece de interés particular, por supuesto me lo hacen saber en los comentarios. Encantada de haber hablado de esta artista y seguro a muchos de ustedes les pasará lo que me pasó a mí hace bastantes años atrás ya, cuando las
la descubrí en términos de individualización y dije, yo vi cuadros de esta mujer por todos lados, ¿por qué no lo había registrado? Así las cosas, tiene una enorme producción, así que seguro ustedes habrán estado en contacto con algunas de sus obras, aunque sean los que pudieron visitar Versalles. Y ya está, me dejo de hablar un poco. Ya saben, si les gustó esta entrada, me regalan un like. No olviden de suscribirse al canal, les dejo también mis contactos de redes y la página web, por si se quieren suscribir ahí. Ya debería estar poniendo una fecha para una charlita de café con arte en vivo. Háganme saber, por supuesto, qué les parece esta artista. Nos vemos la próxima semana. He cumplido, después de hablar de Rosalba Carriera y también de hablar de Rosa Bonheur, que era como muy fan de Michel Lebrun, así que estamos un poquito más al día que hace una semana atrás. Adiós.